¿Estamos, Antonio? Sí, ya. Bueno, vamos a partir en honor de la hora a esta nueva sesión de la Cátedra Mujeres y Medios UDP y tenemos hoy día el honor y el privilegio de estar con la profesora Lidia Casas, que ella lidera, dirige el Centro de Derechos Humanos de la UDP, es profesora titular de la Escuela de Derecho y es una de las personas que yo creo que tiene mayor experticia, experiencia y criterio para analizar todos los temas de género que están pasando en Chile hoy día, que son muchos, todos los cambios, todos los desafíos, todas las luces, las sombras, y como vemos nosotros desde nuestra cátedra, su correlato medial, que es muy importante, ¿no? Que es cómo los temas, estos temas públicos, estos temas políticos, están siendo cubiertos por los medios, a veces de manera que ayudan al cambio social y otras veces de manera de que al revés, los paralizan, ¿no? Y entonces esas son las dos dimensiones de lo que vamos a conversar hoy día, como hablamos siempre en nuestra cátedra. Vamos a tener una conversación con la profesora Casas y después las alumnas, los alumnos, todo nuestro público pueden hacerle preguntas, así que vamos a pasar el micrófono de manera de poder extraer la mayor cantidad de información, ideas y sobre todo lucidez respecto a este tema tan importante en Chile hoy día, Lidia, con una constitución paritaria que además ha consagrado la democracia paritaria, ya ha pasado al borrador de la nueva constitución y también que ha aprobado los plenos derechos sexuales y reproductivos en el mismo borrador constitucional. Así que un aplauso de partida para la profesora Casas y bienvenida. Bueno, buenas gracias por la invitación. Siempre es un privilegio hablarle a una audiencia distinta que la audiencia típicamente de abogados y abogadas, porque a uno le permite, a mí me permite tener miradas complementarias, mirar cosas que uno no ve y valorar la interdisciplinariedad. Yo creo que una de las cuestiones en un espacio como la universidad es que nos permite hablar en distintos lenguajes. No siempre, a veces nos entendemos, pero me parece que el mundo del periodismo tiene una tarea fundamental, que es tratar a veces de traducir aquellos que expertos no son capaces de explicar muy bien al resto de la ciudadanía. Muy bien, vamos a partir, Lidia, haciendo un análisis de cuánto ha cambiado Chile en estos año y medio, 2 años, 6 meses en materia de género en términos de, por un lado, la cantidad de nuevos derechos que se están aprobando, como esto, o que están con probabilidad de ser aprobados, porque la Constitución todavía no ha pasado el plebiscito, pero por otro lado que vemos una violencia de género que se reveló en toda su crudeza durante la pandemia y que se ha seguido revelando, de hecho, y ha seguido pasando de manera dramática justo acá en nuestro barrio universitario con nuestras universitarias y académicas y profesoras siendo expuestas, digamos, a una violencia que no será nueva, pero que está recrudeciendo. Bueno, yo creo que los últimos 2 años y medio han sido unos años particularmente difíciles para nuestra sociedad. Yo creo que el estallido social mostró la fisura, la fractura de la sociedad chilena, pero fracturas que van en distintos sentidos. Algunos quisieran pensar que esa fractura está pensada solo desde una óptica, la óptica de derechos sociales, pero también los clivajes políticos muy profundos sobre las heridas que tiene este país. Ustedes son una generación que nació en democracia. Ustedes podrán pensar que es una democracia imperfecta, que tiene muchos problemas, pero es muy distinto vivir en un régimen dictatorial que vivir en un espacio o una sociedad democrática, pero con profundas desigualdades. Y esa fractura social se manifiesta de manera muy violenta en algunos casos durante el estallido. Y esa es una respuesta desde los distintos ámbitos políticos a muchas cosas muy distintas. Aquellas personas en sus barrios, sean de clase media más alta, como podría eventualmente ser alguna de las partes de Ñuñoa, sectores más bajos, Pudahuel, La Pintana, El Bosque, en Chiloé o donde sea, van mostrando algunas cuestiones comunes, pero otras totalmente distintas sobre aspiraciones sociales. Y en el caso de las mujeres hay también una cuestión que fue en aumento. Ustedes fueron partícipes, lo más probable, de un 2018 que
que básicamente arrasó todo el mundo universitario en ese mayo feminista y que decía relación con las dificultades que muchas de las mujeres y a veces también de las disidencias sexuales al interior de las universidades sufrían de aquella violencia que estaba en el otro espacio, en el espacio como social más amplio, pero que también tenía un correlato con aquello que sucedía al interior de las aulas, con sus compañeros, con sus profesores, en fin. Pero también entre ustedes, estoy hablando también de las mujeres en sus relaciones interpersonales. Ese mayo feminista nos golpeó de una manera distinta, lamentablemente, en la universidad en el 2019, y que fue como una antesala, si uno lo piensa bien, una antesala de esa otra fractura, y también cómo socialmente reaccionamos frente a situaciones más complejas. Nosotros tenemos, y yo hablo desde el derecho, nosotros tenemos la posibilidad de, a veces como ante una agresión, de pegar de vuelta y defendernos. Pero luego, digamos, crece, y por eso quiero problematizarlo, Paula, porque creo que de alguna manera también se instala una figura que para muchas de ustedes como jóvenes lo sienten completamente legitimado por la ausencia de un sistema que no protege, que no protege, que está ahí, y por lo tanto aparecen figuras como la funa como una forma de autodefensa. El problema es que ahí, en realidad, en estricto rigor, no hay mucha autodefensa, sino que se desencadena, a mi juicio, una cadena de situaciones que van generando mucha más fractura, mucha más fisura, y sin capaz de captar la posibilidad que tengamos como sociedad de recomponernos socialmente, de crear nuevos caminos, porque a la postre ya estamos profundamente fracturados. Entonces, ese es como una antesala, creo yo. Pero luego nos viene la pandemia, que es una de las preguntas que me hace Paula. La pandemia nos llevó a todos nosotros y a nosotras a ir a un espacio privado. Y en el espacio privado, ese es el lugar, por definición, donde las mujeres históricamente han estado mucho más inseguras. Nosotras hemos crecido, Paula y yo, algunas de las otras que están aquí en esta sala, en que nos criaron diciendo que teníamos que tener miedo al caballero del saco, el señor del saco que estaba por ahí y que nos podía atacar. Y sin embargo, esas mismas madres, esas mismas abuelas que nos criaron, silenciaron también sus propias historias del caballero del saco que vivía en su propio hogar, que pudo ser su hermano, su abuelito, su tío, su marido. Y volver a ese espacio privado no le permitió a muchas mujeres salir de eso que ya habíamos recorrido, de reconocer la violencia como una cuestión bastante prevalente en una sociedad. No somos únicos, no somos únicas en esa experiencia. El mundo entero, las mujeres del mundo entero lo vieron. La diferencia sustantiva en un momento de pandemia es que las mujeres ya no podían salir, no tenían cómo, digamos, denunciar, y tampoco habían claras alternativas que hacer. Si yo voy al mundo de la justicia tratando de denunciar, las posibilidades de denuncia son mucho más bajas. ¿Qué hago con él? ¿Dónde lo dejo? ¿Quién sale? ¿Salgo yo con mis hijos? ¿Sale él? Y se dan una serie de paradojas. ¿Y cuál es la paradoja? Es que aumentaron en forma impresionante las cifras de llamados a la policía, pero bajaron significativamente el número de denuncias. Uno puede pensar distintas maneras. Y hoy, avanzando a la siguiente, digamos, también parte de la pregunta que fue muy larga de Paula. Sí, varias preguntas subordinadas. Es, ¿qué pasa con el texto constitucional? Y en el texto constitucional lo que vamos avanzando, creo yo, tiene que ver con una vida libre de violencia. Desde ese punto de vista, es un mensaje, quiero decir, declarativo muy importante. Y quiero explicar por qué siento que es declarativo y es importante. Es declarativo porque una carta fundamental señala las formas de convivencia que deben existir en una sociedad. Si en la Constitución del año 80 se hablaba de que el límite de la soberanía eran los tratados, los derechos humanos consagrados en tratados internacionales vigentes en Chile, poner de relieve una vida libre de violencia da cuenta de un actuar no solamente de los órganos del Estado, pero también de una sociedad en su conjunto.
Pero ¿por qué digo declarativo? Y yo creo que también es importante para un público joven y también para muchas personas en nuestra sociedad, en que las constituciones escriben como grandes acuerdos, grandes principios, pero eso que aparece en un texto constitucional tiene que tener una bajada, y esa es una bajada que va a lo legal y fundamentalmente a la política pública. Uno no espera que la Constitución en sí misma responda a cada una de las necesidades sociales. Lo que hace es establecer aspiraciones importantes y que tienen que orientar el accionar de los poderes públicos, pero también, insisto, de la sociedad en su conjunto. No sé si logré cubrir todas tus preguntas. Lidia, dentro del debate constitucional, que bueno, es el que está tomando la agenda, ¿no? Me gustaría que fuéramos analizando los derechos sexuales y reproductivos. Cuando se aprobó la norma del aborto, muchos medios salieron, no, muchos convencionales muchos convencionales salieron y muchas convencionales salieron a decir que se había aprobado el aborto sin límite, y muchos medios también lo reprodujeron de esa manera, diciendo que se había aprobado el aborto poco menos que hasta los 9 meses, digamos, ¿ya? Y que esto ya transformaría a Chile en un país, digamos, que estaba haciendo algo no visto en la historia de la humanidad. Luego las convencionales explicaron que esto iba a tener evidentemente iba a ser regulado por la ley, como dices tú, todas de las cosas que se están declarando tendrán que tener una bajada legal que va a regular el marco en el que se va a dar. Pero en ese momento fue como el escándalo, ¿no? Como en Chile se aprobó el aborto libre, y de hecho ayer el senador Felipe Kast da una entrevista en el Mercurio en que dice que va a votar rechazo, no va a esperar a leer el borrador completo, va a votar rechazo ya, y dice que una de las razones es porque el borrador trae el aborto libre. ¿Cómo ponderas tú el papel de los medios de comunicación, que es nuestro tema, respecto de debates complejos, como son estos, evidentemente, en que todas las opciones y las miradas son legítimas y que hay que respetar que hay personas que desde luego puedan tener una opinión distinta, pero que hacen un marco en el cual hace muy difícil salir de una discusión polarizada finalmente? Bueno, la cobertura de los medios de comunicación ha sido extremadamente importante, y aquí se han jugado dos grandes líneas, diría yo. Insisto, ustedes son futuras periodistas y periodistas. Una posibilidad es mirarlo desde la lógica de un periodismo más tradicional, más pensado en las grandes cadenas, en la prensa escrita, y donde se ha alojado claramente una discusión sobre los puntos centrales de un rechazo, siendo silenciado muchas otras cosas que hoy se han discutido y que ya están en el texto constitucional. Entonces, si bien Kast dice, yo sin pensarlo siquiera, sin leer siquiera lo que viene saliendo, yo voto rechazo, para ninguno de nosotras y de nosotros debería ser ninguna novedad, porque él lideró junto con muchos otros el rechazo incluso para tener un nuevo texto constitucional, es decir, nada nuevo bajo el sol. Lo que sí me parece relevante es cómo los medios de comunicación van modelando, van narrando esa idea de entre el rechazo y una prueba de una forma distinta, particularmente en los temas de género. Si hoy día nosotros contamos con una convención paritaria, es porque ese proceso de una paridad para la conformación de un órgano político tuvo un eje muy relevante en una discusión parlamentaria. Eso habría sido impensable, y desde ese punto de vista nosotros somos un gran experimento, socialmente hablando, de la construcción de una constitución, que puede no serlo, si es que gana el rechazo, pero de un gran experimento constitucional en que las mujeres tienen en su conjunto una cantidad mayor de convencionales electas. ¿Y por qué digo un mayor de convencionales electas? Porque finalmente el mecanismo que se estableció en la ley terminó significando que los hombres, digamos, si éramos conscientes de esa regla paritaria que nosotros mismos nos pusimos, entonces algunos de esos cupos terminaron siendo para varones. Es decir,
se cumplió un objetivo súper importante, que no es un problema simplemente de cuota, sino que la representación política de las mujeres, viniera desde donde viniera, pudiera venir desde la derecha, el centro o la izquierda, o las izquierdas, o de las derechas, tuviera una representación que fuera espejo en términos de género. Ahora, ¿cuál es lo importante de esta cobertura actual? Se habla de los temas evidentemente mucho más polémicos, aquello que nos divide profundamente. Aquí podemos tener, lo más probable, como la compañera que está allí, digamos, con su pañuelo verde, digamos, el cuerpo es mío, pero también otras personas que legítimamente pueden considerar que el aborto, digamos, nunca debe ser permitido. Cuando la disputa, cuando el diálogo político solo se centra en un punto, lo que trata de hacernos llevar es esa simpleza, a ese binario, apruebo, rechazo. Y los medios de comunicación desde ese punto de vista, el medio de comunicación tradicional, el amplio, ha jugado, me parece, un rol que está más que al debe. Hay un sinnúmero de otras disposiciones constitucionales que en definitiva los medios no han realzado y que sí son importantes, como una vida libre de violencia, como la idea de la conformación de Fuerzas Armadas con criterios de inclusión de género y de paridad, frente a la conformación, por ejemplo, de las altas jerarquías de las Fuerzas Armadas, de cuáles son los criterios que se deben considerar, sobre la noción de cuidados y una sociedad que, insisto, declarativamente al menos, considere los cuidados, el cuidado del otro, del viejo, de la vieja, de los enfermos, de niños y niñas, en donde el cuidado no sea simplemente una cuestión de mujeres, sino que tenga una trascendencia de lo que significa en lo social. Eso queda absolutamente silenciado en los medios de comunicación, porque no vende. Pero no solamente no vende, porque finalmente nosotros queremos centrar la opinión, porque estamos en un momento político muy complejo, en que nosotros vamos a ver solamente los blancos y los oscuros. No hay puntos grises. Y así como podemos tener muchas de las personas que pudieran, por ejemplo, votar rechazo porque existe una palabra que se llama aborto, hay muchas de esas otras mujeres u otras personas que sí estarían dispuestos a aprobar por las otras consideraciones que la Constitución tiene. Ahora, en el caso del aborto, efectivamente, yo creo que la primera norma que surge es una norma no compleja, pero sí que dio paso a una discusión que en la medida que quedara abierta significaba aborto libre. Yo he señalado en otros medios de comunicación, y particularmente salió en febrero una decisión del Tribunal Constitucional colombiano, en que los países pueden no tener una norma específica. Canadá, en el año 1988, tuvo una importante decisión de la Corte Suprema, en el caso Morgenthaler, en que echa abajo la única disposición de aborto que se establecía en ese país y que estaba en el Código Penal, y lo declara inconstitucional. Canadá no tiene una ley de aborto, la Constitución nada dice sobre aborto. Sin embargo, eso no significa que haya una regulación de carácter sanitaria, que la práctica médica establezca ciertos principios, reglas que aseguren la salud de las mujeres, bajo qué condiciones es bueno o es malo. Entonces, se arma una cuestión que tiene un trasfondo político, evidentemente. O sea, nosotros vivimos un debate de tres causales por, ¿cuánto? 2 años, 3 años, exacto, muy duro, y cómo no íbamos a enfrentar una discusión constitucional sobre aborto allí puesta. Entonces, lo que quiero decir es que los medios eligen también qué cubrir y cómo cubrirlos. Si yo quiero discutir hoy día solo sobre sistema político, toda la discusión va a estar sobre el sistema político, pero yo no he escuchado una gran discusión sobre el tema de cuidado, sobre violencia, educación sexual integral, cómo eso va a permear un nuevo orden constitucional, si es que, insisto, nosotros finalmente tenemos un texto que sea aprobado en un plebiscito de salida. Es muy interesante, Lidia, lo que dices del aborto en 3 causales, porque recuerdo una conferencia el año pasado que organizaste tú y que diste, que mostraba
¿Cómo había, a pesar de que una ley que se aprobó con dificultad, digamos, o sea, no fue fácil en ese momento fundamental algo que hoy día es tan evidente como que una mujer violada tenga derecho a abortar, digamos que recordemos que en Chile una mujer violada o una mujer en las otras dos causales que su vida estuviera en riesgo o que hubiera inviabilidad estaba obligada a seguir adelante con el embarazo. Pero tú misma estableciste en ese estudio cómo habían impedimentos estructurales a pesar de que en el fondo se acataba pero no se cumplía, ¿no? Cuéntale a las alumnas y los alumnos cómo funcionaba eso, porque creo que puede ser importante en lo que venga a continuación con esta aprobación más amplia del aborto. Bueno, Paula un poco ya les explicó el marco legal. Así como nosotros tenemos hoy día 3 causales bajo la ley 21.030, establece que los profesionales de salud, incluyendo los TENS, que puedan participar directamente en la realización de un aborto, puedan ser objetores de conciencia. El Tribunal Constitucional, en una cuestión nunca antes vista, ingresa, no declara inconstitucional, sino que ingresa una redacción que finalmente permite la objeción institucional y que por lo tanto aquellas clínicas puedan objetar una o más causales o todas. Entonces tenemos algunas instituciones de salud, como por ejemplo la Clínica Indisa, que objeta la causal violación y por lo tanto no va a atender a ninguna mujer, o sea, no le va a realizar ningún aborto bajo la tercera causal. Pero lo que ha sido ilógico es que, dado las prerrogativas administrativas, pero que le exceden en verdad, también ha ampliado el ámbito de la objeción de conciencia en una tercera causal de carácter institucional al box de los ginecobstetras en las clínicas privadas. Es decir, si ustedes fueran a un ginecobstetra en la clínica Indisa, ¿significaría eso que el ginecobstetra o la ginecobstetra no les diera información sobre aborto en la tercera causal? Hay una serie de discusiones sobre eso, pero también hay una cuestión que está detrás y que ustedes, digamos, insisto, pues estoy hablando a una generación que se ha levantado, se ha movilizado, en donde aparece un concepto que está en la literatura y que se llama la víctima ideal. La víctima ideal en una violación es aquella mujer que, y tal vez las tesis es lo que lo mejor lo representan, es aquella mujer que no ha hecho absolutamente nada, que es absolutamente inocente y que por lo tanto cuando ha quedado embarazada producto de una agresión sexual es cuestionada por el sistema. Si bien la ley dispone que no puede haber no hay un examen de credibilidad del relato, hay un trato muchas veces profesionales de salud que puede ser desde la atención primaria, es decir, el consultorio, hasta eventualmente llegar a un hospital en que de alguna manera se pone en duda quiénes son esas víctimas no ideales que están en una condición mucho más compleja hoy día frente a la ley. Muchas de las mujeres, por ejemplo, que viven en situación de calle, viven formas de violencia superestructurales. Sin embargo, esas mujeres no se van a saber muchas veces por su consumo de alcohol, droga, quién fue. No va a tener claridad de cuál es la fecha. Y simplemente va a llegar a un consultorio con un embarazo y que a todas luces, digamos, para nosotras, sería una mujer que en estado de inconsciencia es o ha tenido relaciones sexuales, no sabemos si consentida o no, pero si está privada, digamos, bajo los efectos importantes de alcohol, droga, no va a haber consentimiento. Y entonces comienzan a funcionar en la lógica de la gente, digamos, que está, bueno, pero si ni sabe si estaba curada. Pero también aparecen otros elementos en la ley. Una mujer casada que es víctima de violencia sexual o que vive en pareja puede ser entendida como una mujer que queda embarazada producto de violencia sexual. En la cuarta encuesta sobre violencia en contra de la mujer y otras formas de violencia del Ministerio del Interior, muestra que un 7% de las mujeres han sido, un porcentaje mayor, un porcentaje es violentada sexualmente. De aquellas mujeres que han sido violentadas sexualmente entre los 18 y los 65 años, un 7% de ellas ha quedado embarazada producto de la violencia.
Sin embargo, un porcentaje muy, muy pequeño de mujeres va a mostrarse frente a una matrona, frente a un sistema de salud, como, ¿sabes qué? Este embarazo es producto de una violación. Más aún, algunos le van a preguntar si es que uno tuvo orgasmo. Si tuvo orgasmo, entonces quizás no fue violación. Y si era el marido o la pareja, quizás no fue violación. Entonces, tener una ley es un paso súper importante, pero los cambios legales o los cambios constitucionales constituyen apenas un primer paso de aquello que es, por ejemplo, en esta situación, una despenalización social del aborto, donde está asociado el estigma, los prejuicios. Y en la tercera causal, nosotros vamos a vamos a observar todos los prejuicios sociales que pueden haber, como las mujeres irresponsables, la mujer que no se cuidó, la mujer que sabía que esto le podía pasar y que si ella se representaba siquiera la posibilidad que esto supiera, entonces tiene que asumir las consecuencias. ¿Qué tenemos en concreto hoy día? Que la causal menos solicitada en el sistema de salud es por la causal violación. Paradójico, cuando todo el mundo en el Congreso gritó que esto iba a ser aborto libre. Claro, que iba a haber una estampida de mujeres pidiendo esa causal. 2, no tenemos casi niñas y adolescentes. Y eso debería hacernos pensar, ¿por qué hay tan pocos niñas o adolescentes que están accediendo a un aborto, a un aborto bajo la tercera causal? Ahí uno puede hipotetizar, Paula. Uno puede hipotetizar porque A, nadie les dice. 2, porque hay un entorno familiar que de alguna manera dice que si hay una violencia alrededor de algún tipo de familiar, un cercano, bueno, hay que apechugar nomás. 3, porque puede que no solamente haya una intervención de parte de un equipo de salud, pero también judicial, en el sentido de que hay, de alguna manera, que la maternidad, incluso en un contexto de violación, nos redime. Hay un terrible, o sea, bello, pero muy terrible, intervención de una mujer que dice: yo que fui violada sistemáticamente, yo que me quedé embarazada, yo que fui ayudada por una organización a tener mi hijo me hizo ser una mejor persona. ¿Acaso una mujer que termina decidiendo interrumpir un embarazo no sería una mejor persona? Entonces vuelve a construir un binario de quiénes son buenas y quiénes son malas. Y eso está instalado. Entre las mujeres adultas hay muy pocas que han accedido a un aborto legal, muy pocas. Y quienes sí lo han podido hacer, en mayor número, al menos los datos así lo establecen, son mujeres inmigrantes. Quizás porque tienen menos redes de apoyo, quizás porque no acceden al misoprostol de la forma en que las chilenas podrían hacerlo, y donde el miedo no solo sobre el prejuicio de que un profesional haga abortos, sino del profesional que tiene miedo a meterse en problemas. Como yo no quiero tener problemas con la ley, y si yo intervengo y realizo un aborto en tercera causal, ¿qué tal si después no es una violación? ¿Qué responsabilidad tengo yo si es que yo hice el aborto? Y hay una lógica también de profesionales de salud que en la medida que esto a mí me impacta en lo profesional y en lo individual, entonces yo me alejo y yo no hago. Y yo me declaro un objetor. Como dice la profesora Adela Montero en la Universidad de Chile, esos se llaman objetores de conciencia por conveniencia, donde no hay de verdad una convicción profunda de hacer o no hacer el aborto, sino que yo objeto porque, comillas, yo no me quiero involucrar. Entonces, y yo quiero hacer esa conexión entre la Constitución y lo que ha pasado con la ley. Las leyes son pasos importantes, crean una narrativa, dan posibilidad de un empuje social que está en la calle, que a veces se manifiesta en una ley, pero eso no significa que aquello que ustedes marchen
hace un campo social. Esta sala es un microclima. Y la convención en su conjunto también es un microclima. Pero no necesariamente representa lo que la sociedad en su conjunto quiere. Y tenemos que ser capaces, social y políticamente, de dialogar cómo construimos una sociedad, parece un cliché, donde quepamos todas. Sí. Le recuerdo a las alumnas y los alumnos que empiecen a pensar sus preguntas para la profesora Lidia, porque vamos a pasar el micrófono en un ratito. Quiero que hablemos de lo que nos ha pasado acá, en el barrio universitario, a nuestras universitarias, en el metro, a la salida, y que lo hemos conversado en clase también, viendo cómo ha sido cubierto por los medios, porque hemos estado en los medios siendo reflejados bien, mal, con lo que nos ha pasado. Y también, como pasa mucho en la cobertura medial de violencia de género, tiene como un pic muy importante en que todos los canales están como todo el día mostrando y de repente después ya se olvida y el tema sigue. Y una alumna el otro día me mostró un kit que le había regalado a su papá, que le fotografié, con todo un kit que venden en Instagram de cosas para, en el fondo, defenderse en el metro, así como también a través de los pañuelos se comunican, se ayudan de protegerse. ¿Y cómo observas tú eso, Lidia? Que, bueno, nosotras como profesoras nos angustia, ¿no? O sea, como ver que nuestras alumnas no están seguras y a la vez cómo los medios están reflejando esto hoy o quizás cómo lo olvidarán mañana. Yo creo que a mí me pasan dos cosas con la violencia. Yo creo que hoy día vivimos en una sociedad muy marcada por la violencia. No es solo el barrio. Nosotros estamos hoy día enfrentando, por eso digo yo, en un clima de alta polarización donde pareciera ser que todo está siempre como al borde de algo. Yo hoy día me manejo mucho en transporte público y uno puede mirar las interacciones entre las personas. O sea, todo el mundo a la defensiva, a ver qué va a decir, cómo me dice, etcétera. Entonces, hay un ambiente que luego de alguna manera se manifiesta, se expresa en espacios públicos. La vuelta a este espacio, al espacio universitario, fue una vuelta potente, después de 2 años en que las calles estaban literalmente vacías. Y déjenme decirle, ustedes tienen una prótesis. Esa prótesis se llama el celular. Obsérvense. Quiero que solo se observen cuando estén en el metro. Quiero que solo se observen cuando están bajándose una micro, cuando ustedes están caminando. Si el adminículo que tenemos cuesta hoy día en el mercado 400.000 pesos o 300.000 pesos, les aseguro que siempre hay alguien que querrá el adminículo que cada una de ustedes lleva en sus manos. Entonces, no estoy diciendo que ustedes sean responsables, sino lo que estoy diciendo que hay un contexto social en donde hoy día hay un grupo importante, hay elementos de inseguridad que no solamente respecto de las mujeres, sino que del espacio en su conjunto. Y a mí me ha pasado, y he sentido un poco discrepo de la Paula. Vi un reportaje de un estudiante de ingeniería de la UDP, que salió, no sé si en Chilevisión o en el Mega, donde se hacía una georreferenciación. Sí. Un mapa georreferenciado de dónde habían ocurrido los eventos. Pero además hablaba de los secuestros. El secuestro, para nosotras, aquí hay otra abogada al menos conmigo, tiene una tipificación y una descripción súper clara. No es simplemente que alguien me lleve hasta la esquina, me ponga un revólver, un cuchillo y me dice entregue. Eso no es un secuestro. Sin embargo, el lenguaje común y los medios han producido un nuevo relato de lo que significa secuestro. Y cuando nosotros hablamos de secuestro, eso causa mucho miedo. Y lo crea en forma innecesaria. Nuestro barrio se ha deteriorado, pero no porque ustedes los deterioraron, aunque podemos cuestionar algunas partes de eso. podemos algunas partes, tengo ahí. El punto es que socialmente nos hemos deteriorado. Pero cuando el medio, desde
el amarillismo aparece alimentando constantemente esta idea de la inseguridad, vamos a tener personas que nunca habían viajado. Estoy hablando de gente mayor que ustedes, que están en los posgrados y que dicen, yo no sé si es tan seguro venir a estudiar aquí a la Portales. Y uno dice, yo llevo más de 20 años trabajando en la Portales y otros tantos, digamos, en este barrio, desde condición de estudiante, luego a esclava o esclavo de algún profesor, como asistente de investigación. Y claro que sí, el barrio ha tenido distintos momentos, pero también vamos creando y recreando una cultura de mucho miedo. Y el punto es que cuando hacemos eso, hacemos algo que es relevante, como protegernos a nosotras mismas, pero también, de alguna manera, esa narrativa de inseguridad la vamos nosotras mismas alimentando. Y eso es lo que me preocupa. Deterioro de barrio. Voy a decir algo que es poco agradable seguramente para muchos estudiantes. A veces se han quejado y han venido representantes estudiantiles, yo soy consejera además de la facultad, a quejarse porque la universidad no se hace cargo del entorno. La basura, por ejemplo. Y todo un discurso sobre la basura, la seguridad. Y mi problema es que si yo converso, y converso mucho con el personal de aseo está extremadamente extenuado con la vuelta a clases de ustedes, porque ellas nunca habían visto generaciones tan sucias. El entorno social sucio no lo crea la universidad ni las universidades, lo creamos quienes habitamos este espacio. Y si hay tanta basura, es porque nosotros colectivamente no nos estamos preocupando de nuestro entorno. Y ese es mi problema, porque de alguna manera todos socialmente le empujamos y le entregamos la responsabilidad a otros, sin hacernos cargo nosotros mismos. Afortunadamente, yo digo, la universidad ha hecho esfuerzo hacia eso, pero yo creo que ustedes también, porque somos todas y todos partes de esta comunidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la inseguridad en las calles, de la inseguridad en el sistema de transporte público, es qué hacemos nosotras más allá de simplemente estar siempre esperando que otros hagan por nosotros. La autodefensa tiene límites. Tener un spray, tener una manopla, es cómo nosotros nos aseguramos de que aquello que vemos en nuestro entorno no sea lo que nosotros queremos construir. La respuesta no es, como algunos profesores han señalado, que lo que la universidad debería hacerse es irse a otro barrio. Eso es claudicar a lo que la Universidad Diego Portales es. Y por lo tanto, es parte de nosotras todas asegurar el respeto a nuestro entorno. ¿Por qué nos debe parecer absolutamente normal que estudiantes estén medio reventados de tanto tomar en la calle? O sea, uno al final del día, cuando se va aquí, uno encuentra cajas y cajas de botellas de cerveza, pisco, vino. ¿Qué hemos hecho nosotros, socialmente hablando, para asegurar y recuperar nuestro espacio? Y yo creo que como comunidad, como mujeres, que quizás vemos más, porque no estoy diciendo que usted no lo haga, pero seguramente tenemos ese ojo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotras para eso? No solo no nos organicemos para protegernos, que es importante, darnos señales, asegurar que la universidad efectivamente siga con sus conversaciones con la Municipalidad de Santiago, pero ¿qué hacemos nosotras también, colectivamente, para proteger ese entorno? Y no como algunos profesores que insisten en que cambiémonos de barrio. Que es como el vender el sillón de Donoto. Voy a dar paso a las preguntas de las alumnas y alumnos. Levanten la mano y la Antonia les va a pasar el micrófono. Y se presentan, por favor. Bueno, hola, me llamo Tatiana González. Y bueno, en cuanto a la última parte de la conversación, a mí me llama un poco la atención igual.
Principalmente porque en el qué hacemos nosotros creo que es la parte que más respuestas tenemos. Creo que el qué hacemos nosotros tenemos más respuestas del qué hace la universidad, por decirlo así. En el tema principalmente de la violencia, creo que nosotras como mujeres somos las que más nos organizamos y las únicas que nos hemos entregado soluciones, por decirlo así. Yo con mi compañera, la Gaby, somos parte del Centro de Alumnos de Publicidad. Y bueno, nosotras igual hemos estado súper enfocadas en intentar tener un diálogo con la universidad y tener una respuesta también por parte de ellos, pero lamentablemente han sido bastante carentes y gran parte de las medidas que se han tomado son medidas tomadas por nosotros. Entonces, creo también que hay que tener cuidado con la generalización y decir que nosotros no nos preocupamos por, o sea, no es que lo digan literalmente así, pero dar a entender, por ejemplo, que es nuestra responsabilidad el no ensuciar o no arruinar el barrio, por decirlo así, cuando nosotros acabamos de llegar después de una pandemia y igual esto es un problema que estaba vigente hace más tiempo, ahora sí se agravó, pero es algo que venía desde antes, sobre todo con temas de género. Y bueno, mi pregunta, lo siento que quería decir eso. Me parece bien. Entonces, mi pregunta es, teniendo ya medidas vigentes que hemos tomado nosotras como mujeres, y de hecho la comunidad estudiantil en otros sentidos más amplios también, ¿cómo podemos seguir profundizando eso para que esta situación se elimine? Porque, por ejemplo, igual aquí hay muchas personas que son parte de movimientos feministas, que yo por lo menos estoy hace muchos años en este tema, somos parte de Centro Estudiantes, también hemos estado en parte también de las diferentes medidas que se han hecho por parte de nosotros mismos para protegernos y aún no es suficiente. Entonces, ¿qué más podemos hacer nosotros como estudiantes para hacernos cargo de la situación y sin que tener necesariamente que esperar a que alguien más lo resuelva por nosotros después de todo lo que hemos hecho en el fondo? Muchas gracias. Yo agradezco un millón tu pregunta. Cuando yo me refiero, digamos, a responsabilizar a ustedes, yo me refiero a lo que la señora y el personal de aseo dicen respecto del interior de las facultades. Entonces, a eso me refiero, digamos, porque fueron a hablar conmigo en mi condición de consejera, hablando de el entorno, y yo quise llevarlos al entorno dentro del edificio. Y esa ya no es responsabilidad de los que están afuera, sino de los que están adentro, ¿correcto? El segundo, y me hace sentido lo que tú dices, pero en dos niveles. Y ahí hay algunas cosas que dependen, creo yo, de la universidad, otras que no dependen, que son bastante más estructurales. El tema de la basura en el barrio es más estructural y tiene que ver con la respuesta que el municipio da o no, cuántos botes de basura hay en las calles. Ustedes están en una parte, aunque no lo crean, en una parte bastante privilegiada del barrio, porque si ustedes se movieran hacia República, la historia sería bastante distinta. Entonces, como yo habito un territorio distinto al de ustedes, quizás mi percepción es bastante más distinta sobre lo que ocurre en el barrio. Entonces, quiero un poco como diferenciar aquello. Y claro, yo creo que comenzaran los patrullajes de carabineros, y la mayor presencia fue, creo yo, porque también ustedes me refiero más ampliamente en ustedes, terminó empujando a la alcaldesa. Y la alcaldesa fue solamente capaz de movilizarse a partir de la movilización de ustedes. Y mi impresión es que la alcaldesa tampoco estaba tan llana a escuchar a las instituciones en un inicio, sino que la alcaldesa estuvo más llana una vez que las estudiantes se movilizaron. Entonces hay también brechas de comunicación entre una y otro lado. Pero yo, ¿dónde quiero entrar con esta paradoja? Por lo menos en República nosotros hemos visto más control de carabineros. Eso es evidente. Yo no conozco acá. Entonces hay personas a pie, están los caballos, están las motos, nosotros tenemos Rappi, el número importantísimo en República. Todo eso se ha tomado. Pero no creo que eran estudiantes de la UDP, sino que estudiantes desde la UNAV. Cuando empezaron a llegar el mayor patrullaje,
yo escuché un diálogo maravilloso entre estudiantes, diciendo, ¿qué hacen estos aquí? ¿Acaso estos están tratando de justificar sus sueldos haciendo patrullaje? Después de toda una movilización de parte de ustedes frente a la ausencia de seguridad en el barrio. Entonces, ¿qué hace esta ayuda? Y esta profesora, como puede ser a veces un poquito de mecha corta, dio vuelta, porque esta era una conversación, íbamos todos caminando por la calle, entonces di vuelta y dije yo, porque todas ustedes dan entrevistas a los medios de comunicación y dicen que el barrio es inseguro, por eso están haciendo. Y la respuesta es, bueno, pero es que lo pueden hacer en otras partes. Entonces creo yo, hay un discurso y hay narrativas que son hoy día contradictorias. Yo creo que una parte de ustedes genuinamente se moviliza por tener mayor seguridad. Y hay otra parte de ustedes que la presencia policial le molesta. Tenemos una parte de ustedes que están volcadas a mejorar el barrio, pero hay otra parte de ustedes es que no le importa el barrio. Entonces, en esto de lo colectivo, es difícil hablar de lo colectivo cuando estamos tan fracturados. Y por eso yo hablaba de la fractura social. Y eso es lo que yo creo que nos tiene que hacer movernos. Ustedes organizan actividades, por lo menos en Derecho, donde la cantidad de estudiantes que llegan es pobrísimo. Donde hay crisis de representación estudiantil en los cuerpos que tienen aquí en la universidad. O sea, entran, salen. Y eso nos debe hacer pensar por qué en lo social tenemos esta fractura, esta fisura, estos problemas de representación social. Y yo creo que es un diálogo que no es como el ellos y nosotros, como la universidad y nosotros, yo creo que tampoco nos ayuda mucho. Los profesores hacemos lo mismo con la universidad. Nosotros le echamos toda la culpa a la Casa Central. Todos nuestros males están ahí en Ejército con Gorbea. ¿Gorbea? Todos nuestros males son de parte de la patronal. ¿Otra pregunta? Sí, allá. Hola, me llamo Erika y quería seguir con la idea de acuerdo a este mismo tema. Igual siento que la inseguridad en el barrio es un síntoma de un problema ya estructural que atiende a muchos otros fenómenos que no tan solo están en este barrio. Lamentablemente en pandemia los niveles de pobreza aumentaron y eso genera una necesidad importante de algunas personas no estoy justificando ni la violencia ni la delincuencia, pero es algo que pasa. Entonces, creo que tampoco hay que desatender como de forma estructural lo que está pasando en Chile, o sea, altas tasas migratorias de forma ilegal, es algo que pasa y por más que queramos que sea un lugar seguro, todo Santiago está así y sin presencia policial, que tampoco, por lo menos no soy de ese lado, pero es la única forma de instalar medidas de seguridad, o si no, que si al final es el único medio que tenemos como de manifestar seguridad, aunque no es la que queramos, porque también está la crítica de que esa seguridad también genera violencia, también es violencia sistemática, pero estamos como en esas dualidades o dicotomías de querer algo, pero no querer lo que se nos ofrece. Y también tenía una pregunta sobre cómo se trabaja el tema del aborto de las 3 causales, la causal de violación. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el protocolo o para cumplirlo?
Yo creo que la violencia está súper instalada socialmente. Y yo creo que mi preocupación, quizás ando mirando el mundo con ojos más grises, porque no es solamente un problema de Chile, sino que internacional, de una normalización de la violencia. Yo creo que podemos estar en un momento determinado en donde miramos la violencia con ojos mucho más benevolentes. Y la violencia, sus distintas expresiones, descompone a la sociedad y las relaciones interpersonales. Para las mujeres la violencia ha sido siempre en espacios privados, también en los espacios públicos, y hemos avanzado al reconocer ciertas cosas como inaceptables, pero que nosotras crecimos y de alguna manera no naturalizamos, pero sí lo mantenemos en nuestro inconsciente, como lo que nos pasa al interior del transporte público. Y yo estoy de acuerdo contigo. Pero la delincuencia yo creo que es otro elemento más. Y también tenemos que ser cuidadosos, porque el ser pobre, y yo estoy de acuerdo contigo, el ser pobre no significa convertirte en un delincuente. Lo que hay es una cultura de la inmediatez. Y la cultura de la inmediatez, y por eso hablo del adminículo. El adminículo es fácil de reducir y te permite con 4 adminículos comprar quizás esas zapatillas que tú querías. Pero la violencia está en nuestro país, creo yo, está muy atada hoy día al crecimiento del narcotráfico. Fuertemente. Y ese es un problema grave, el narcotráfico. Las 3 causales. Ustedes saben, o la ley dice más bien, que el aborto es la 3ª causal, es posible acceder a él en la medida en que se cumplen 12 semanas para las mujeres de 14 años y más. 12 semanas. Para las niñas menores de 14 semanas. Lo que hace, y se va al consultorio, se va a la urgencia o donde corresponda, y tiene que haber un relato que dice que de alguna manera, sobre el momento de la agresión, haya una suerte de concordancia entre lo que yo digo, que esto pasó más o menos en tal fecha, con la edad gestacional. Y los problemas suelen pasar, y por eso yo colocaba el problema de las mujeres en situación de calle, en que una mujer de situación de calle no sabe cuándo fue la situación. Y por lo tanto no puede establecer con claridad si es que esa gestación que ella muestra es concordante con un relato, porque ella no lo puede recordar. Ese es el protocolo. Luego de allí, si has llegado al consultorio, el consultorio o quien sea, tiene que derivar el caso a un nivel más alto, que se llama de alto riesgo obstétrico. El aborto en 3ª causal, y todos los abortos en Chile se realizan en el nivel terciario de salud, en el hospital, hospitalariamente hablando, pese a que bajo la causal aborto y lo utilizan en los hospitales, no se usa instrumental, se usa el misoprostol con la mefiprestona. No es necesario utilizar ningún tipo de cosa. Pero tiene que haber un paso que va desde la identificación de la pesquisa de la situación de violencia hasta su derivación en forma oportuna al hospital donde tiene que haber una intervención. Yo quiero decir que estoy extremadamente orgullosa de pertenecer a una institución, y esto fue narrado en una clase de medicina de aquí de la facultad, como un par de estudiantes de medicina de esta escuela, estando en clases, logran identificar con su profesor de que había una mujer con discapacidad que había sido agredida sexualmente, pero también se dieron cuenta que ella estaba en el último día del plazo para acceder. Y lo que hicieron un par de estudiantes fue acompañar en ese proceso que estaba completamente fuera de lo que dice el protocolo, para poder asegurar que esa mujer pudiera acceder a un aborto de manera legal en el hospital donde le correspondía. Pero fueron ese par de estudiantes con ese profesor que logran. Entonces, aquí ustedes están en un momento, yo digo, es un momento difícil socialmente, pero ustedes también
como jóvenes han hecho una serie de transformaciones y las han empujado. Pero eso implica también reconectarse con lo que uno hace profesionalmente, con lo que ustedes van a hacer profesionalmente, de cómo van a cubrir los eventos. Insisto, ustedes son una materia prima que se convierte en profesional, que van a ayudar y que van a estar, digamos, alimentadas por profesoras como Paula, que les ha permitido a ustedes problematizar la realidad. No necesariamente podemos estar de acuerdo. Puedo yo estar en desacuerdo con mi entrevistadora, pero mi entrevistadora me va a aguijonear y yo le voy a responder de vuelta. Y esa es la labor de ustedes, como buenas periodistas y periodistas, y no tragarse cada píldora que les venden por ahí. Bueno, ya nos estamos quedando en el tiempo, pero me encantó la frase de la profesora. Yo creo que refleja además como el espíritu de esta universidad, ¿no? El espíritu siempre crítico y intentando mirar lo público y lo que está pasando desde una perspectiva independiente y que complejice los debates. Por último, no puedo sino preguntarte por lo que está pasando en Estados Unidos, que nosotros hemos hablado en clases mucho de lo que significó un movimiento que partió en Estados Unidos, como fue el movimiento Me Too, para impulsar a que mujeres hablaran, y que se gatilló porque periodistas investigativos llegaron al fondo de lo que estaba pasando en casos como Harvey Weinstein y otros, y que en el fondo hizo poner luz a esos casos y que muchas mujeres hablaran. Bueno, ahora en Estados Unidos está pasando una situación muy dramática respecto de justamente los derechos sexuales y reproductivos, porque ha trascendido un informe, un dictamen de la Corte Suprema que todavía no es oficial, pero que justamente a través de los medios se filtró, que es el tema que se está discutiendo ahora. ¿Quién lo filtró? ¿Por qué lo filtró? Yo creo que evidentemente se filtró para evitar que sea real. Eso es lo que yo creo. En que Estados Unidos estaría yendo contra el fallo Roe versus Wade, que es un fallo que tiene 50 años, que legalizó el aborto en Estados Unidos, dicho de una manera muy pedestre, digamos, y que eso se estaría revirtiendo, dando entonces paso a que muchos estados ya están listos para eliminar la posibilidad del aborto, incluso penalizar a las personas que participen o que se cambien de estado, lo cual es un cambio en la jurisprudencia global del aborto muy dramática. ¿Cómo es tu mirada de lo que está pasando ahí? Bueno, Estados Unidos es un país bastante extraño. O sea, nosotros muchas veces, muchos profesores de la Escuela de Derecho miran siempre modelos norteamericanos como los grandes modelos. El problema es que la decisión de Roe versus Wade del año 73, que fue central para el derecho a elegir de las mujeres, es a partir de un derecho de elección que uno podría decir que está exento de algo que las feministas latinoamericanas siempre han luchado. Las feministas no lo hacen solamente sobre el derecho a la privacidad y la autonomía, sino que es de una noción profunda de justicia social, en el sentido que no basta con que yo decida porque sí, sino que el Estado me asegure ciertas condiciones. Y el problema en que los Estados Unidos, en otros países también, pero ciertamente en Estados Unidos, la decisión de la Corte Suprema ha estado en forma constante bajo ataque. O sea, este es el último eslabón de los ataques. Y lo han hecho estado por estado, han buscado, ustedes han visto cómo el Partido Republicano y sectores cada vez más ultra dentro de los republicanos, o sea, Trump era apenas, digamos, una figura de ese movimiento ultraconservador en Estados Unidos, han peleado por revertir no solamente esa decisión, sino que también otras. Ese tiene un efecto importante, porque ya en muchos estados venían en un proceso de retroceso, no de ampliación de derechos. ¿Y por qué yo hablo de justicia social y esta idea sobre la autonomía? Y disculpa que me ría, digamos, el cuerpo es mío. El cuerpo es mío como discurso no me sirve si yo no tengo las condiciones materiales para asegurar que yo pueda interrumpir mi embarazo en forma segura y bajo condiciones de dignidad. Entonces, en los Estados Unidos, ¿qué podía pasar? Que sistemas financiados por seguros públicos podían, en algunos casos, decir, yo, bajo el gag rule, Bush y otros decían, nosotros no vamos a financiar los abortos con platas públicas, por lo tanto usted vea, usted tiene un derecho a decidir, decídalo, haga como quiera, pero nosotros no le vamos a proveer el servicio.
Entonces, este es un importante retroceso y es posible que efectivamente se filtre como una forma de asegurar movilización social para decir, mire lo que está haciendo. Y mire lo que está haciendo porque en el resto de los países occidentales, Europa occidental, si bien hay problemas de acceso en algunos casos, aquí no hay una discusión de fondo. Claro, el sistema de Estados Unidos hizo una modificación a la ley a partir de cómo ellos funcionan, de un precedente de la Corte Suprema. Y aludiendo, digamos, a otro precedente de la Corte Suprema, esto puede cambiar. Creo que cuando los caminos son más largos, y nosotros hemos recorrido caminos muy largos, Argentina también lo ha hecho, México también lo ha hecho de una manera legislativa, donde compromete las fuerzas políticas y donde es mucho más difícil después ir de vuelta. Creo yo que cuando se hace digamos, no estoy desconociendo, porque ellos tienen un sistema de funcionamiento a partir de precedentes, pero no hay una conciencia como democrática y la lucha por el poder en la Corte Suprema es brutal. Es quienes llegan a la Corte Suprema porque ellos van a tener la posibilidad de controlar y cómo narrar, modelar los derechos que ya están establecidos en pocas disposiciones constitucionales. Entonces, sí, este es un problema. Y sería un problema, como lo sucedió bajo Bush, Reagan y otros, en que las platas, por ejemplo, de la cooperación internacional a los países de América Latina más pobres estaban supeditados para no asegurar servicios en salud sexual y reproductiva o la no realización de abortos. Entonces, el poder sí juega un rol. Y aquí vamos a ver situaciones en que mujeres van a tener, si esto es así de cierto, van a tener que cambiar, ¿no?, de un estado a otro. Nosotros lo hemos visto eso, pero no de la misma magnitud. Ustedes eran pequeñas en el año 2008. ¿Cuántos años han pasado? ¿12? Sí, 14. 14. 14 años. Entonces, no sé, supongamos ustedes tienen 20, no, tenían 6. La píldora del día después fue la antesala en este país del aborto, la anticoncepción de emergencia. Y la decisión también se filtró. Y la decisión se filtró para decir que era inconstitucional que bajo el gobierno en esa época de Lagos, claro, de Ricardo Lagos, los servicios de salud pública pudieran prescribir, entregar, orientar, informar sobre un método anticonceptivo que se podía comprar en la farmacia. Y un tribunal constitucional dividido determina que es inconstitucional y se acabó. 2 años después, por eso hablo de los procesos políticos, viene la disputa entre un Frey y un Piñera, para Piñera 1, y aquellos que promovieron la inconstitucionalidad de eso, finalmente, particularmente Renovación Nacional, se restan de cualquier discusión política frente a la anticoncepción, porque era del todo injusto que yo pudiera comprar un anticonceptivo en la farmacia, pero no pudiera tener acceso a una mujer que se atiende en el servicio público. Esa es nuestra antesala. Entonces nosotros sí hemos tenido situaciones en donde el Tribunal Constitucional, producto de su conformación, termina con una decisión y finalmente es el poder político, es el que asegura que todas las mujeres en este territorio nacional puedan acceder a un anticonceptivo de emergencia, independiente de su condición social. Entonces, por eso yo digo que hay momentos en que la discusión política es muy importante. Cómo a través de ese diálogo nosotros logramos imponer. Si lo hubiéramos hecho solamente a través del Tribunal Constitucional no nos sirve. Y por eso la discusión sobre el aborto y los 3 causales fue importante. El TC echó abajo una parte, pero hubo una discusión pública relevante en que además la ciudadanía decía que al menos en estas 3 tímidas causales las mujeres tienen derecho a decidir.
No, y además, Lidia, como recuerdas tú en ese momento de la píldora el día después, había farmacias que no querían venderla. O sea, además de que estaba el problema de que no querían darle a los consultorios, digamos, con plata pública, incluso había farmacias que porque los dueños eran conservadores, habían decidido no querer vender la píldora, o sea, ya en una ilegalidad completa, digamos. Y después pasó, recuerdo, que incluso cuando ya les dijeron a los señores dueños de farmacia que no podían no vender un producto porque no estaban a favor de la píldora el día después, esto había que tomarlo además en unos días muy específicos, era como días después, ¿no? Por eso es la píldora del día después, creo que tenía hasta 3 días después de haberse producido la relación sexual. Pero que después los farmacéuticos, los señores que atendían, tenían otras maneras de decir que no había. O sea, todas esas las típicas maneras chilensis o... Carnet de identidad. Sí. El pololo iba a comprar y decían, ya, pero ¿cuál es el carnet de identidad de su polola? Claro, maneras así de evitarlo. Pero, claro, pero la contradicción fueron la farmacia Salco-Brandt y la farmacia Ahumada. El problema es que la farmacia Ahumada es dueña de una cadena en México donde la vendía sin ningún problema. Y bueno, ahí se generó, cuando ustedes tenían 6, una de las primeras marchas más grandes que hubo después de la recuperación democrática, con 30.000 mujeres que marcharon en contra de la decisión del Tribunal Constitucional. Y donde algunos alcaldes, como Osandón, que estaba de alcalde en Puente Alto, la Martita Ehlers en Lo Barnechea, Martita Ehlers y Osandón diciendo que ellos eran objetores de conciencia, y como ellos eran objetores de conciencia, entonces ninguna mujer de su comuna iba a poder acceder. Cualquiera de los dos, elegidos por amplias mayorías. Bueno, así podemos ver y ya se nos acaba el tiempo, pero ver la evolución, ¿no?, de cómo han sido en temas de derechos sexuales y reproductivos, la evolución en Chile, la evolución en el mundo y también las contradicciones que se enfrentan hoy día, ¿no?, como tantos derechos que justamente nuestras jóvenes han sido tan protagónicas en ir logrando, pero también muchas otras situaciones que todavía quedan por enfrentar y que esperamos que sigamos todas enfrentándolas igual. Profesora Lidia Casas, muchas gracias por esta conversación de hoy día. Ha sido un honor tenerte hoy día acá y un gran aplauso para ellas y para ustedes que han venido hoy día. También.